Todos los seres humanos siempre estuvieron interesados en saber sobre las cosas del fin. Sin embargo, a finales del siglo pasado y el comienzo del siglo presente, han sido testigos de un creciente interés en varios aspectos de la profecía bíblica que habla de las cosas sobre el fin del mundo. El sociólogo William Martin, de la Universidad de Rice, observó una vez que la historia judeo-cristiana ha visto numerosos afloramientos de interés en la profecía bíblica, generalmente en tiempos de agitación social, pero pocos, si es que hubo alguno, han sido tan extensos e influyentes como el que ahora florece en los círculos protestantes conservadores. La conciencia pública de temas del tiempo del fin como el milenio, el rapto y Armagedón se ha incrementado a través de la predicación de evangelistas televisivos y la publicación de libros ampliamente leídos como los escritos por Hal Lindsey. Tal vez pocos hubieran imaginado que un libro que comienza con las palabras "Este es un libro sobre profecía bíblica", vendería 15 millones de copias y que su autor sería nombrado por The New York Times como el autor más vendido en la década de 70. Estos desarrollos, sin embargo, han causado gran preocupación entre muchos cristianos que consideran algunas de las enseñanzas actualmente populares sobre los últimos tiempos como altamente especulativas e incluso contrarias a las Escrituras y por lo tanto perjudiciales para la fe. En el nivel presuposicional se han planteado serias dudas con respecto a los principios de interpretación bíblica, hermenéutica, empleados por los escritores milenialistas en su enfoque y exposición de los textos bíblicos, particularmente en aquellos libros comúnmente denominados apocalípticos, por ejemplo, Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Además, la falta de lectura de estos textos en el contexto de todo lo que las Escrituras enseñan acerca de las últimas cosas ha llevado a la confusión y la duda sobre el contenido de la esperanza cristiana. La deficiencia y más a menudo la ausencia de la teología sacramental y la enseñanza sobre los medios de gracia en general en la predicación milenialista son especialmente obvias para quienes están familiarizados con la doctrina confesional luterana. Igualmente problemático es el fracaso de los predicadores y escritores milenialistas para distinguir correctamente entre la ley y el evangelio. En el contexto de preocupaciones como estas y en respuesta a una solicitud específica sobre este tema, la Convención Nacional de 1983 de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri solicitó que la Comisión de Teología y Relaciones Eclesiásticas, conocida por sus siglas en inglés CTCR, prepare un estudio sobre los últimos tiempos, escatología, incluyendo el milenialismo, para que sirva de guía para la Iglesia. Así que, en este video, basado en la resolución de la CTCR, presentaré un breve resumen de las 4 enseñanzas actuales sobre el milenio para que sirva de información para todos ustedes. Si bien existen numerosas variaciones en la enseñanza milenialista hoy en día, se ha aceptado ampliamente una categorización cuádruple. Primero, el premilenialismo histórico. Segundo, el premilenialismo dispensacional. Tercero, pós-milenialismo. Y cuarto, amilenialismo. De las 3 primeras categorías, todas las cuales se refieren a un milenio o edad utópica en esa tierra, la opinión más común es el premilenialismo dispensacional. Con el interés de reducir la discusión a proporciones manejables,
y de buscar ayudar a los suscriptores de este canal, así como a los que solamente mirarán este video, he optado por ofrecer el siguiente resumen de las enseñanzas mencionadas anteriormente, pero dando más detalles sobre el premilenialismo dispensacional, porque es el más común y popular. En contraste con el premilenialismo dispensacionalista, aquellos que sostienen el punto de vista premilenialista histórico argumentan que la segunda venida de Cristo será un evento de una sola etapa después de la tribulación. Ya sea en este momento o antes, la gran mayoría de los judíos se convertirán. Los creyentes que hayan muerto serán resucitados, los que estén vivos serán transformados, y todos los creyentes se encontrarán con Cristo en el aire y luego descenderán con Él a la tierra. Entonces Cristo matará al anticristo, atará a Satanás y establecerá su reino milenial en la tierra. Cristo y sus redimidos, tanto judíos como gentiles, como un solo pueblo de Dios, reinarán visiblemente sobre las naciones incrédulas que todavía están en la tierra. Las personas en cuerpos resucitados y cuerpos naturales vivirán juntas en la tierra. El pecado y la muerte seguirán existiendo, pero el mal externo será refrenado. Los 1000 años del reino milenario serán un tiempo de justicia social, política y económica, y de gran prosperidad. Después de estos 1000 años, Satanás será desatado para engañar a las naciones incrédulas y hacer un ataque final contra los redimidos. Satanás será destruido y ocurrirá la resurrección de los incrédulos muertos. Entonces vendrá el juicio de todos, tanto creyentes como incrédulos, y la eternidad. El premilenialismo dispensacional o simplemente dispensacionalismo es un sistema teológico que tiene su origen entre los hermanos de Plymouth, en Irlanda e Inglaterra, a principios del siglo XIX. El creador de ese sistema fue John Nelson Darby, que nació en 1800 y murió en 1882, uno de los principales fundadores del movimiento de los hermanos de Plymouth. El dispensacionalismo surgió como una reacción contra la Iglesia de Inglaterra y la visión generalizada del postmilenialismo. Las enseñanzas del premilenialismo dispensacional sobre la profecía se han difundido ampliamente en Canadá y los Estados Unidos, debido especialmente a la influencia de la Biblia de referencia Scofield de 1909 y sus ediciones posteriores. Hoy, el dispensacionalismo es, con mucho, la forma más prominente del milenialismo. Se enseña oficialmente en el Instituto Bíblico Moody de Chicago, el Seminario Teológico de Dallas y aproximadamente 200 institutos bíblicos en los Estados Unidos de América. Ha sido promovido por evangelistas de la televisión como Jerry Falwell, Pat Robertson, Kenneth Copeland y Jack Van Impe, por ministerios independientes como Lamb and Lion y World Prophecy Ministry, y en docenas de libros de bolsillo. Entre los más conocidos se encuentra The Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, que se ha abierto paso en el cine. Los dispensacionalistas suelen dividir los tratos de Dios con la humanidad en 7 dispensaciones distintas. Inocencia, de Génesis capítulo 1, versículo 28 al capítulo 3, versículo 6. Conciencia o responsabilidad moral, de Génesis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 14. Gobierno humano, de Génesis capítulo 8, versículo 15 al capítulo 11, versículo 32. Promesa, de Génesis capítulo 12, versículo 1 a Éxodo capítulo 18, versículo 27. La ley, de Éxodo capítulo 19, versículo 3 a Hechos capítulo 1, versículo 26. La iglesia, de Hechos capítulo 2, versículo 1 a Apocalipsis capítulo 19.
y el reino milenario. Apocalipsis capítulo 20. Una dispensación se define como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. En cada uno de estos periodos, una revelación distinta de la voluntad de Dios es dominante y prueba la obediencia de la humanidad a Dios. ¿Cuáles son entonces los elementos clave de la escatología dispensacionalista? El Antiguo Testamento se dice, promete al pueblo judío un reino terrenal gobernado por el Mesías. Cuando Cristo vino, ofreció este reino a los judíos. Los judíos en ese momento, sin embargo, lo rechazaron a él y al reino. Este reino entonces fue pospuesto hasta algún momento en el futuro. Mientras tanto, Cristo introdujo la forma misteriosa del reino, según San Mateo capítulo 13, y estableció la iglesia. Este paréntesis del programa de Dios terminará en el rapto, cuando todos los creyentes, excepto los santos del Antiguo Testamento, irán al cielo para celebrar con Cristo las bodas del Cordero durante 7 años. Entonces se reanuda el propósito prometido por Dios para Israel. Durante este periodo de 7 años ocurrirán una serie de eventos en la tierra, según Apocalipsis capítulos 6 al 19. Primero, comienza la tribulación, la segunda mitad de la cual se llama la Gran Tribulación. Segundo, el Anticristo comienza su cruel reinado. Ya la mitad de los 7 años proscribe el culto judío en el templo. Tercero, juicios terribles caen sobre la tierra. Cuarto, un remanente de Israel, los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, cree en Jesús como el Mesías y predica el Evangelio del reino. Quinto, a través de su testimonio se salva una multitud de gentiles. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Sexto, hacia el final se llevan a cabo una serie de batallas militares que conducen a la batalla de Armagedón. Al final de este periodo de 7 años, enseñan los dispensacionalistas, Cristo, junto con la iglesia, regresa en gloria y destruye a sus enemigos. La gran mayoría de los israelitas se convertirán. Satanás será atado por 1000 años. Los creyentes que mueren durante la tribulación y los santos del Antiguo Testamento resucitarán y se unirán a la iglesia en el cielo. Cristo juzgará a los gentiles vivos. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Las cabras serán arrojadas al infierno. Las ovejas y los judíos creyentes que todavía viven entrarán en el milenio en sus cuerpos naturales. Se casarán, se reproducirán y morirán. Los creyentes resucitados vivirán en la Jerusalén celestial flotando sobre la Jerusalén terrenal. El milenio será una edad de oro, una época de prosperidad y paz, con la adoración centrada en torno al templo reconstruido. Aunque al comienzo del milenio solo los creyentes vivirán en la tierra, algunos de los judíos y nietos no creerán en Cristo. Satanás reunirá a estos incrédulos en una última revuelta. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Hacia el final, todos los creyentes que mueren durante el milenio serán resucitados. Después de la pequeña temporada de Satanás, todos los muertos incrédulos serán resucitados y juzgados. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahora se iniciará la etapa final durante cuyo periodo permanecerá una distinción entre judíos y gentiles.
En contraste con lo anterior, la visión postmilenial menos común sitúa la segunda venida de Cristo después, pos del milenio. Solo entonces ocurrirán el rapto, la resurrección general y el juicio general y los estados eternos. No se entiende que el milenio implica un reinado visible de Cristo en la forma de una monarquía terrenal, ni se debe tomar literalmente el período del milenio como necesariamente de 1000 años. En estos aspectos, el postmilenialismo se corresponde estrechamente con la posición amilenialista, pero la perspectiva postmilenial postula un período milenario reconocible, una edad dorada de prosperidad y paz entre todos al final de la cual Cristo regresará. El milenio llegará gradualmente bajo la creciente influencia del cristianismo, lo que conducirá a la reducción generalizada del mal y a condiciones mucho mejores en las esferas social, económica, política y cultural. De hecho, el mundo entero eventualmente será cristianizado hasta el punto de que el sistema de creencias y valores cristianos se convertirá en la norma aceptada para todas las naciones. De acuerdo a esta visión, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, se hará realidad. Una escatología que no enseña un reinado terrenal literal de 1000 años de Cristo puede llamarse amilenialista. A veces llamado milenialista realizado porque el periodo del que se habla en Apocalipsis capítulo 20 está ahora en proceso de realización. Aunque la exégesis detallada de los textos pertinentes puede variar un poco entre los cristianos amilenialistas, los que se adhieren a esta posición están de acuerdo en que la referencia a los 1000 años en Apocalipsis capítulo 20 es una expresión figurativa del presente reinado de Cristo que comenzó con su ascensión a los cielos y se manifestará plenamente en su segunda venida. La segunda venida de Cristo será un evento en el cual Él, en las palabras de Martín Lutero, me resucitará a mí y a todos los muertos, y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. La escatología presentada en las confesiones luteranas es claramente amilenialista, según el artículo 17 de la Confesión de Augsburgo. Esta es la visión bíblica de la escatología sobre los 1000 años y por lo tanto la visión que sostiene la tradición luterana de fe a la que vengo.